Hola, buen día. Esta semana de Flujo de Letras vamos a iniciar con la frase del escritor Jorge Luis Borges: la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. ¿Y a quién tenemos en el tintero? A Julio Florencio Cortázar, conocido como Julio Cortázar, que también empleará un seudónimo de Julio Denis. Vayamos a su aparador literario. Julio Cortázar nació un 26 de agosto de 1914 y fallece un 12 de febrero de 1984. Él tiene a lo largo de su vida dos parejas. La primera esposa es Aurora Bernardes, con la cual está casado de 1953 a 1967, que se divorcia. Su segunda esposa tendrá con ella una relación, que es Carol Dunlop, hasta 1982, cuando ella muere. Julio Cortázar es de nacionalidad argentina, aunque haya nacido en Bruselas, Bélgica. Esta nacionalidad siempre la va a tener, aunque también va a optar por la francesa en 1981. Él es uno de los escritores más importantes del siglo XX en el sentido de la escritura latinoamericana. Se le considera precursor o padre del boom latinoamericano, uno de los grandes representantes de este movimiento, que es un fenómeno social, cultural y literario, donde ciertas obras de un grupo de jóvenes latinoamericanos son difundidas en Europa y en el resto del mundo, y también es renovar la literatura a principios del siglo XX. Julio Cortázar siempre estuvo obsesionado, sus temáticas eran el instinto, el azar, lo cotidiano, la frontera entre lo real y lo fantástico. Se preocupaba sobre esto, sobre lo que pasa a diario, y decía: ahí donde pensamos que no sucede nada, pasan grandiosas cosas, porque somos así, grandiosos. Además, también debo decirte que él, su primer texto, un poemario llamado Presencia, lo va a publicar con el seudónimo de Julio Denis. Más adelante todas sus obras serán conocidas con el nombre de Julio Cortázar. Y bueno, aparte de innovar, de ser precursor del boom latinoamericano y de estar constantemente en el cultivo del género cuento, no voy a decir por esto que no haya escrito novelas, por supuesto, y te la voy a mencionar más adelante. También fue una persona activa, se preocupaba por las clases marginadas, por los derechos humanos, por las cuestiones sociales del mundo, sobre todo de América Latina. En este caso escribe el Libro Negro, sí, que está dedicado a los excesos del general Pinochet. Y por otro lado también estuvo al tanto de la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua. Siempre estaba tratando de criticar, de ver a través de sus obras, de eso cotidiano y fantástico, te repito nuevamente. Sus obras, tengo que mencionarte, en primer lugar, Rayuela, una de sus obras más polémicas y su novela más, pero más vendida también, en el sentido de los lectores al acercarse a ella, cómo iniciarla, cómo entenderla. Puedes iniciarla con el final y llegar al principio, o del principio al final. No importa el reto que lleves, aquí lo importante es que leas y que te dejes enamorar por el mundo de Julio Cortázar. Otra de sus obras principales son también Historia de Cronopios y de Famas, colección de Cuentos Completos 1, Cuentos Completos número 2, El Discurso del Oso, Queremos tanto a Glenda, Todos los Fuegos y el Juego, El Final del Juego y Las Armas Secretas. Pero este día te voy a dejar como una especie de semillita sembrada en la lectura con el cuento de La Noche Boca Arriba. Para mí es uno de los consentidos de Julio Cortázar, no porque los demás no sean importantes o hermosos, por supuesto que lo son, pero La Noche Boca Arriba, para que te des cuenta de la voz narrativa y de la cuestión de la temporalidad, es que un chico va en una motocicleta, sufre un accidente, lo llevan al hospital y está en la cama del hospital, y de pronto también se encuentra en una cama de piedra, es decir, en una piedra de sacrificio, un sacrificio que hacían los prehispánicos en las cuestiones de las guerras floridas para dedicarla a sus dioses. Y él, en lugar de despertar de aquí, de la piedra de sacrificio, donde realmente estaba soñando era estar en el hospital, y en ambas partes va a morir. Y la realidad es precisamente el mundo prehispánico. Cuando nosotros podemos pensar en un sentido común y una lógica, sería más fácil estar en un presente e imaginar un pasado porque tenemos un referente, a diferencia de ser alguien del pasado, imaginar con facilidad algo del futuro. La temporalidad no es lineal, es totalmente redondeada, acabada por donde tú le busques. Es extraordinario. Por eso dices La Noche Boca Arriba, simplemente iniciando
con el título. Así es que tienes infinidad de posibilidades con Julio Cortázar, te lo súper recomiendo. ¿Y qué tenemos esta semana como colación literaria? A dos autores. En este caso no te voy a hablar sobre cuentos, novelas, teatro, nada, sino simplemente te voy a hablar sobre historietas. Aquellos suplementos que vienen o bonitos que también les llaman en los periódicos, que también de esa manera encontramos a Mafalda de su autor y creador Quino. Y por otro lado, que fue publicado en pequeñas revistas, así como Calimán, Memín Pingüín o todas estas que podrían salir, Capulinita, así era publicado en ese tipo de revistas o formatos La familia Burrón de Gabriel Vargas. Te voy a presentar el primero, aquí lo tengo, son 10 años de Mafalda, en realidad son 2 décadas, Quino lo dice y dice, si Mafalda quiere vivir, que viva, ese es su problema. Incluso Quino decía también, yo no sé, pero hasta el día de hoy no comprendo realmente el pensar ni la reacción de las personas. Y está reflejado en el mundo de Mafalda. Esta es una colección, ¿sí? O presentación más bien de lujo, pero lo puedes encontrar en otras presentaciones más sencillas y en las librerías comprarlo. Así es que, bueno, es una crítica social bastante interesante, al igual que La familia Burrón de Gabriel Vargas. Él tiene 5 décadas y, bueno, la editorial Porrúa lo que hizo fue editarlas en 14 tomos con varios personajes. Es una crítica también social de la clase media de la capital con sus esperanzas, sus ideales y sus ilusiones y también, pues bueno, sus desilusiones. Y bueno, es una crítica social bastante interesante que te encantaría saber qué pasó a las nuevas generaciones. Esta fue editada por la editorial, repito, Porrúa, creo que ya lo había dicho, y Mafalda por la editorial Lumen. Cualquiera de las dos son fascinantes. Date la oportunidad también de ir a la cuestión de la crítica social. Que tengas una excelente semana. Nos vemos la próxima. Déjame tus likes y tus comentarios en los correos de lovecraft31@hotmail.com o paraisodantesco@gmail.com. Amor, paz y salud. Cuídate. Bye.